worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Cuántas veces nos pasó que nos quedamos en la orilla y no entendíamos esta dimensión de la eternidad de Dios, de la profundidad de Dios, de la profundidad de la adoración? Él ha ido atrayéndonos hacia Él. Él ha ido atrayéndonos hacia sí, para que podamos conocerle, para que podamos amarle, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Yo quisiera interpretar las canciones como lo hace el pastor, pero salen todos volados de acá, entonces sigamos más bien con lo que el Señor nos dio. En la palabra del Señor en Juan 4:23 nos cuenta de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer, con la samaritana. Y este encuentro nos dice que Él llegó al pozo y se sentó porque estaba cansado del camino, pero que allí llegó una mujer samaritana que iba a buscar agua, y Él le pidió agua. Le dijo: dame de beber. Y ella lo único que le dijo fue: ¿usted por qué me está pidiendo agua a mí? Si usted es judío y yo samaritana, y los judíos y los samaritanos no nos hablamos, no nos entendemos, hay discordia. Y Él le dijo: si tú supieras quién te está diciendo, tú le pedirías: dame de beber, porque el agua que yo te doy, esa agua nunca, si la bebes, vas a sentir sed. Y ella le dijo: venga, usted ni siquiera tiene un jarro, usted ni siquiera tiene nada para sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Qué profundidad hay ahí? Ella sabía que para sacar agua necesitaba un instrumento, un accesorio, un utensilio. Y el Señor le dijo: pídame, yo tengo con qué darle de esa agua, agua viva, agua viva. Luego el Señor le dice, entran en un tema de adoración, de lugar de adoración, no este. Y dice la samaritana: Señor, es que en el monte Gesidim es donde nosotros los samaritanos adoramos, ustedes adoran en otro lugar. Y el Señor le respondió: no importa en qué lugar tú adores o yo vaya a adorar. Más adelante dice: la hora es, y llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ahí se le abre a usted un montón de inquietudes, ¿cierto? Dice: ¿cómo así que adoradores verdaderos? ¿Y cómo así que en espíritu? ¿Y cómo así que en verdad? Y se queda uno con la inquietud y tiene que hacer como decía el pastor ahora: ir a las aguas profundas, no quedarse en la orilla, ir a las aguas profundas e inquirir. En Juan 7:38 la palabra del Señor nos dice que el que cree en Él, de su interior van a correr ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces uno dice: listo, Jesús le estaba enseñando a la samaritana que Él tenía el agua de vida eterna, y que si ella se la pedía, iba de su interior, iban a correr ríos de agua viva que iban a llevarla a una vida eterna. Y Él le dice:
La adoración, hermosa, no es cuestión de lugar. Ni es aquí, ni es allá. Es en el Espíritu. Y Dios es Espíritu. Y de tal manera hay que adorarle. Y volvemos y preguntamos, ¿y entonces cómo es adorar en el Espíritu? Cuando nosotros empezamos la relación con el Señor o venimos a la vida de cristianos, sucede algo muy peculiar. Usted llega a la congregación y cuando es nuevo, usted solamente canta, ¿cierto? Porque usted no sabe más. Y usted canta y aplaude como sin ganas, como con pereza, como aburrido, como pues porque no está entendiendo qué es lo que está pasando. A mí me pasó. Y yo llegué a esa congregación y yo veía una mujer llorando y le salían lágrimas y lágrimas y lágrimas, y ella le cantaba a Dios y yo le decía, ¿y a esta qué le pasó? Yo era nueva y yo decía, ¿y a esta qué le pasó? ¿Qué será lo que ella está sintiendo que yo no estoy sintiendo, y que ella está llorando y que yo aplaudo como con pereza, y yo decía, tan extraño? Pero más sin embargo seguí yendo, y lo que más me gustaba era la alabanza y era el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está enseñado, fue creado para conectarse con Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esos tiempos y empezamos a vivir quizás experiencias, quizás no, Dios empieza a abrirnos nuestro entendimiento, ¿sí? Amén. Y empezamos a experimentar muchas cosas. Y es que el Señor, a través de nuestra adoración, la adoración tiene algo, una esencia. La esencia es el punto de partida, la unión de mi espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Quizás usted no se da cuenta, pero cuando usted adora al Señor, su espíritu está haciendo ese acto, esa actitud de su corazón unida con el Señor. ¿Y qué pasa cuando uno se une a Dios? Es un espíritu con Él. ¿Y qué pasa cuando uno es un espíritu con Él? Dios se le revela. Dios se le empieza a revelar a uno. ¿Cómo? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Y nos confronta. Y empieza a confrontar todo lo que nosotros somos, los prejuicios que tenemos, lo que nosotros pensamos, cómo estamos viviendo, y empieza a confrontar nuestra vida de una manera tal que luego nosotros vamos entendiendo que nosotros ya no somos los mismos, que nosotros ya somos una nueva creación, que hemos tenido un nuevo nacimiento y que tenemos una nueva naturaleza. Y vamos comprendiendo muchas cosas. ¿Qué tiene esa nueva naturaleza que Dios pone en nosotros? Una nueva condición, una capacidad de interactuar con el Señor, una capacidad de poder entrar a su presencia, de poder estar ahí, de permanecer en Él. No de una separación, no está Él allá y yo aquí, no, de una unidad. No concebir el Espíritu fuera de mí, sino en mí, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Nos da una capacidad, esa naturaleza nueva que tenemos de Dios en nosotros, nos da la capacidad de entender la dimensión donde Él se mueve, de accesar a la dimensión de la eternidad donde Él mora, donde Él habita, de responder nosotros desde acá, desde nuestra dimensionalidad humana a la dimensión eterna, de accesar ahí, de entrar ahí, de permanecer ahí, guiados por ¿quién? Por el Espíritu. Vamos entendiendo que tenemos la mente de Cristo, que podemos accionar en el perdón en cualquier momento, que ya no nos volvimos como esas personas enojosas, rencorosas, amargadas, sino que en cualquier momento nuestra vida empieza a fluir el perdón y ya no entramos en juicio
y ya no entramos en condenación, sino que entramos en el perdón. Y sabemos, nuestra nueva naturaleza nos enseña que nosotros somos ese Edén que tiene donde yo estoy y está el Señor conmigo, y nos comunicamos, nos entendemos, nos relacionamos. Dice la palabra del Señor que cuando uno se une a Dios, un espíritu es ¿con quién? Con Él. Amén. Entonces mucha gente que no entiende estas cosas y que no tiene la revelación de Dios, todavía se queda en lo religioso, todavía se quedan en el lugar, todavía se quedan en el tiempo, todavía sueltan la esencia que no es la de Dios. Y la revelación es la puerta que se te abre para que nosotros podamos interaccionar con el Padre, porque la adoración está enfocada en el Padre. Dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él nos atrae hacia sí y Él está buscando que usted y yo seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Si no entendemos quiénes somos en Él, si no tenemos la revelación de quién es Él, de que somos hijos de Dios, vamos a estar operando no en hijos, sino en ser bastardos. Y vamos a estar pida. Y los hijos tienen derecho. Mis hijos entran a la casa, van a la cocina, abren el refrigerador y comen todo lo que quieran. Y no piden permiso. Porque ellos son dueños, porque ellos son hijos, porque tienen unos derechos que han adquirido al ser mis hijos. No hacen un esfuerzo, un sobreesfuerzo religioso para relacionarse con Dios. No, es que yo oro 20 horas. Venga, ¿y quién le dijo que era la cantidad? Es la calidad. Es la calidad. Entonces la revelación que Dios hace de Él a mi vida, ¿y qué revelar? Revelar es quitar el velo, correr atrás el velo, un velo que nos impedía verlo como es Él, que nos impedía entender quién es Él, que nos impedía saber quiénes somos nosotros delante de Él. Y ahí, a través de esa revelación de quién es Dios en mí, viene una relación. ¿Qué pasa con esa relación? Esa relación no depende ni de que usted venga al culto, ni de que usted vaya a una celebración, ni de que usted ore en su casa. Esa relación depende ¿de qué? De mi calidad de tiempo con Él. Mi calidad de tiempo con el Señor se llama como intimidad. Y esto no es de un rato, no es de un momento, no es de un día, no es de todo el tiempo de caminar con Él. Y que cada día ese caminar con Él nos lleva a conocerlo más a Él, nos lleva a depender más de Él, nos lleva a entender más lo que Él ha hecho en nuestra vida. La adoración se enfoca es en Él, en que lo podamos abrazar, en que lo podamos tocar, en que lo podamos contemplar, en que lo podamos amar. Esa es la verdadera adoración genuina, darle a Él la preeminencia, el lugar de donde enfocamos toda nuestra atención. Es la actitud de mi corazón dándole a Dios la prioridad. Es Él el enfoque de la adoración. Les voy a contar cuando Dios abrió mis ojos a una adoración genuina, a una adoración profunda. Yo hacía mi tiempo devocional y como muchos lo hacemos, no sé cómo lo hará usted.
yo me llevaba, como siempre he sido intercesora, me llevaba la lista de las oraciones que tenía que hacer, de las peticiones, las necesidades de mi país, oraba por los pastores, las peticiones que tenía para mi casa, las oraciones que hacía por mis hijos, y me llevaba, obviamente, en ese tiempo eran los cassettes con la música, los CDs con la música, y así lo hacía, y alababa al Señor y adoraba al Señor, pero también le pedía, ¿sí? Le hacía la lista de todas las peticiones. Y un día el Señor me jaló las orejas y me dijo: ven, saque todo eso, saque su familia, saque su casa, saque la lista de intercesión, sáquela. Y yo le decía: pero ¿cómo así que? Pero si eso es parte de mi devocional. Saque el cuaderno de notas, saque la Biblia. Y yo le decía: pero Señor, ¿cómo así? Me decía: sáquelo todo. Y yo le decía: pero ¿por qué? Y me dijo: saque a Marcos Witt, saque a Marco Barrientos, saque a Danilo Montero, sáquelo. Y yo le decía: Señor, yo no entendía, yo la verdad no entendía. Y él me decía: si vas a estar conmigo, es conmigo. La intimidad es de dos, no admite terceros. Y yo le decía: Señor, ¿y yo cómo te voy a cantar? ¿Y yo cómo te voy a adorar? ¿Y yo cómo lo voy a hacer? Y él me decía: quédate en silencio, quédate en silencio. Y me decía: tócame con tu espíritu. Y yo no entendía, yo le decía: ¿Cómo te voy a tocar con mi espíritu? Yo no sé cómo hacerlo, no me han enseñado. Dime cómo te toco con mi espíritu. Y me decía: quédate callada, y si no puedes hablar, llora, gime, suspira, pero tócame con tu espíritu. Quédate callada. A veces hablamos tanto, y hablamos y hablamos y hablamos, y se nos olvida que Él es la prioridad, que Él es lo que necesitamos, que Él es a quien estamos buscando. Y no es malo que tengamos las canciones que nos apoyan, que tengamos eso, pero mire, Él quiere escuchar su voz, Él quiere escuchar sus gemidos, Él quiere escuchar sus suspiros, Él quiere escuchar sus pensamientos, y Él quiere escuchar la inspiración que usted lleva para Él, no la de Marcos Witt, no la de Danilo Montero, no, la de su corazón, porque usted ahí, dice Él, ríos de agua viva saltan para vida eterna, y con eso yo lo adoro a Él, y no me faltan palabras. Y aprendí. No es el tiempo que me demore orando, no es las 50 canciones que me demore cantando, es la actitud de mi corazón, es el rendirme a Él, es entregarme a Él, es soltarme a Él, es decirle: tú eres la prioridad, eres el centro, y enfocarme en Él. Y aprendí a morir a mí, a mis proyectos, a mis sueños, a mis deseos, a mis anhelos, y aprendí a escuchar su voz, y aprendí a entender lo que Él nos quiere compartir, y aprendí a escucharle. Y ahí es la intimidad con Él y mi conexión con Él. Yo cierro los ojos y yo me conecto con Él. No tengo que esperar el protocolo que algunos tienen, que me demoro 10 minutos, que 20 minutos, que tal canción. Venga, Él está ahí. Él está ahí. La conexión debe ser instantánea, inmediata.
usted tiene que decirle a los pulmones y a su corazón un protocolo para sentirlo, ¿cierto que no? Usted toca su pecho y siente su corazón, respira y sabe que sus pulmones están funcionando. De igual manera es Él, ahí, esperando escuchar la voz, esperando escuchar su cántico nuevo, esperando, si no sabe las lenguas quizás, esperando escucharle a usted. Y Él me enseñaba, así como el águila, el rastro de un águila solo la conoce otro águila. ¿Qué hace el águila? El águila se para en el peñasco alto y espera que venga el viento caliente y espera que llegue, y cuando llega se mete ahí y no aletea, no, él planea, él se queda quieto y planea. Y ese aire caliente lo va llevando, lo va subiendo a las alturas. Y cuando está tan alto, sus ojos tienen doble párpado y él usa el otro párpado para que la luz del sol no le afecte, para que podamos verle a él cara a cara, para que podamos estar con Él frente a frente. El águila conoce el camino y el adorador conoce el camino. ¿Quién nos abrió el camino? Cristo Jesús. Él penetró, rompió los cielos y nos abrió el camino. Ya está abierto. Ya usted no tiene que hacer más sino planear, dejarse llevar por esa corriente de aire, por esas corrientes del Espíritu. Y ahí voy encontrando el camino, y ahí voy encontrando la ruta, y ahí voy acercándome a Él, y ahí voy conociéndole a Él, y ahí voy teniendo esa intimidad con Él, ese declinar de mi corazón, inclinarlo, porque eso es adoración. Adoración es postrarse delante de Dios, de pancita al piso, de carita al suelo. Pero obviamente no podemos estar todo el día así, ¿cierto que no? Pero dice, entonces inclina tu corazón a Él. Inclina tu corazón a Él y está atento a lo que Él te está diciendo. Está atento. Y esa intimidad, en esa intimidad, Él me muestra quién soy yo para Él. Él me enseña que soy hija. Él me enseña qué ha hecho en mi vida. Él me muestra lo que hizo en mí al salvarme. Él me muestra nuestra redención. Él nos muestra por qué somos justos. Él nos muestra todo lo que podemos hacer en Él. Él me muestra mi asignación. Él me muestra el recurso que me dio para ejercer mi asignación. Él me muestra quién soy en Él, el depósito que puso en mi vida de Él. Él nos renueva a través de la palabra, nos cambia nuestra mentalidad, nos hace que nosotros entendamos que renovando nuestra mente le agradamos a Él. Él hace todo eso en nosotros y eso nos da la identidad de hijos. Y la identidad de hijos edifica en nosotros una nueva persona, crea en nosotros un nuevo ser diferente, crea en nosotros y entendemos el poder, la autoridad, el gobierno que nosotros tenemos en Él. Trae la sabiduría y nos abre el entendimiento para que conozcamos quién es Él. Nos activa los dones. Por eso es que es necesario adorar,
Por eso es que es urgente que nosotros nos sumerjamos en la adoración. Ahí entendemos el plan de Dios. Ahí entendemos y compartimos el punto de vista de Cristo Jesús. Ahí es que nosotros nos contagia Dios de su sabiduría. Es ahí, en esa intimidad, que me da la identidad. Y cuando yo tengo esa identidad, yo me identifico con Cristo Jesús. Y entonces entiendo que la salvación no es para mí sola, y comparto y enseño y predico y proclamo la palabra y establezco el reino. ¿Por qué? Porque estoy identificada con Cristo Jesús y me lleno de pasión para hacer lo que hago, mi asignación, y me lleno de pasión porque servir es pasión. Me apasiono por las cosas de Dios, me apasiono por las cosas del reino, me apasiono porque la gente venga a Cristo, para que sea salva, para que sea sana, para que sea libre. Y esa es la causa. Y entonces cuando yo entro en identidad, me identifico con mi Creador, me identifico con mi Hacedor y me identifico con la causa. Y ahí es donde entendemos el llamado que tenemos. Yo ahora le decía al pastor: pastor, usted es muy guapo. Me le quito el sombrero. Preparar una enseñanza para ustedes y todo lo que implica eso. Yo le decía: esto es para machos, no es para todo el mundo. Y él me decía: hermana, cuando Dios lo llama, Dios le enseña, Dios le muestra y le da la herramienta. Y quizás usted se pase todo un día, 2 días, 3 días preparando una enseñanza que en 2 minutos la da. Usted dice: uy, todo lo que escribí, todo lo que planeé, y a lo último no dice nada de lo que usted planeó. Porque Él es el que manda, porque Él es el que te controla, porque Él es el que te gobierna, y porque la causa es la de Él, no la suya, y porque la grey es de Él, no de usted. Y ahí es donde usted dice: Señor, es que si yo soy el instrumento tuyo, tú pusiste pasión en mí para hacer a través de mí lo que tú quieras hacer. Amén. Y no es solamente con el pastor, y no solamente con la pastora y conmigo, con cada uno de ustedes que estamos aquí en este lugar, y quizás con los que nos están viendo en las redes. Entonces, cuando yo me apasiono, es donde yo empiezo a tener esos tiempos de oración por la gente, esos tiempos de intercesión, esos tiempos donde entramos a las personas en libertad. Como dice Isaías, es que el verdadero ayuno no es solamente que tú aguantes hambre y que tú misma te limpies, es ayudar al otro, es extender la mano. Y esa es la pasión que nos da el servicio para nuestro Rey. Trabajar con Él, servirle, la perspectiva constante de estarnos alineando con Él, de lo que Él quiere, de su voluntad, no de la nuestra. Y no es que nos emocionemos, no. La emoción necesita estar siendo estimulada por una circunstancia, la pasión no. El verdadero adorador encuentra su motivación en la intimidad con Dios. Nadie le tiene que estar diciendo qué hacer. Él le dice: ve, y tú vas. Él le dice: haga, y tú haces. Amén. Entonces, la adoración no es un momento, es una dinámica de vida. Es una actitud constante del día a día. Yo no me puedo despegar de Dios. Yo no puedo estar separada de Él. Él no está allá, Él está aquí. Y cuando entendí que en esa adoración profunda, que cuando yo muero a mis deseos, a mis proyectos y a mis sueños, y asumo los de Él, eso se llama altar de adoración.
¿Por qué altar? Porque altar implica sacrificio, muerte. Y cuando yo muero, esa muerte me lleva a la silla del gobierno, me lleva a la silla de la autoridad, me lleva a la silla de dominar. Porque yo morí para mí, pero sigo viva para Dios. Y soy el instrumento en las manos de Él. Y esa muerte, ese holocausto que yo hice allá, donde me olvidé de mí y me centré en Él, me lleva a que yo pueda conquistar, a que yo pueda poseer, a que yo pueda gobernar. O sea, la adoración es, wow, lo mejor que nosotros podemos hacer. Y como decía el pastor ahora, ahí usted encuentra la respuesta para todo, la estrategia para todo, el diseño de todo. Pero a veces nosotros nos volvemos religiositos y la adoración se vuelve un cántico, solamente canto, donde no le ponemos el corazón. Yo no les puedo hablar mucho y no les voy a hablar mucho, porque yo creo que lo básico es esto. ¿Y qué es? Eso es adoración en el espíritu. ¿Y qué es adoración en verdad? Es mi caminar, es mi sujeción, es mi entender quién es el camino, la verdad y la vida, y que por Él es que yo estoy acá. Y es caminar en esos principios, siguiendo sus mandamientos, sujetándome a su palabra, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. El caminar, el día a día, el día a día, el día a día. Caminar en la verdad es, ¿qué es verdad? Es un conocimiento cierto que orienta y que dirige. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Y cuando nosotros empezamos a caminar en Él, como dice Pablo, empieza a caminar en el Espíritu y deja las obras de la carne y empieza a caminar en el Espíritu. Hay un cambio en nosotros, un cambio de dirección, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, ¿sí? Porque Dios, la cita para la adoración es permanentemente, es constantemente, es todo el tiempo. Entonces usted va en el bus y necesita postrarse en el piso para adorar al Señor. No, usted necesita quebrar su corazón delante de Él y conectarse con Él y adorarlo. Ya sabe que le lee la mente, que le lee las lágrimas, que le lee los suspiros, que le lee los gemidos y que los entiende. Porque Él todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y nosotros tenemos que hacer como dice David en un salmo, dice: yo tengo que ir y cabalgar hacia ese punto de encuentro. Yo tengo que hacer la parte que me toca a mí. El Señor ya me busca y me empieza a atraer hacia Él, y yo tengo que ir a buscarle, a encontrarme con Él en esa cita de amor, en esa cita de amores, porque es una cita de amores, es una cita de entrega, es una cita de despojo, es una cita de acercamiento. ¿Hacia dónde vamos? La adoración nos lleva a la presencia revelada de Dios, a la presencia revelada de Dios, no a la latente. Hay una presencia latente, pero
cuando Él se revela a nosotros, así como a los discípulos, esa presencia revelada es la que hace que nosotros le manifestemos a Él. Es la que hace que se produzcan milagros, prodigios, señales. Todo lo que hacían los discípulos está a la mano de nosotros. ¿Qué nos falta? Compromiso, dedicación, adoración. Adoración. La adoración es la llave. Es la llave que abre la puerta a donde usted quiera accesar con Dios. La adoración es la llave que te abre una puerta gigantesca a la eternidad, donde no hay nada imposible, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay nada, absolutamente nada que nos impida a nosotros accesar a las cosas que anhelamos, que queremos, sean espirituales, sean materiales, sean físicas. Porque la adoración, ahora decía el pastor, Dios, tú le das y Él también. Tú le ministras y Él también te ministra. Tú le das adoración y Él no te dice, te concede los anhelos de tu corazón. Amén. Esa es la adoración, la llave que nos abre la puerta a la dimensión de la eternidad, la puerta a la dimensión de lo imposible, de lo que para nosotros creemos que ya no funciona. Sí funciona. Cuando tú adoras al Señor y cuando tú clamas por tu familia, luego de haberle adorado, no en la adoración es para Él, únicamente para Él, netamente para Él. No es para pedir. No, la adoración no es para pedir. La adoración no es para el que se acuerde de aquello, de lo otro, me soluciona el problema. No. Por eso se llama una inclinación de nuestro corazón delante de Él, y me despojo de mi dolor, de mi problema, de mis circunstancias, de mi familia, de mi casa, del país, aún de la congregación, porque la adoración es para Él, no para mí. Pero cuando yo le adoro, habrán tiempos después de oración, habrán tiempos después de intercesión, y Él te concede las peticiones de tu corazón. Y nosotros creo que tenemos que ser inteligentes espiritualmente, y el camino es adoración. El camino no es pedir. Adore y luego pida. Adore y luego clame. Adore y luego interceda. Adore y luego dígale al Señor cómo está su país, y luego vea los cambios. Y miramos aquí algunos simbolismos. Cuando usted entró por esa puerta, aquí está brisando hermoso y se ven esas cortinas espectaculares. Cuando usted entró por esa puerta, entró a un lugar de aguas profundas. A un lugar de aguas profundas. Y así mismo le pasó a la samaritana, ¿cierto? Ella encontró, el Señor se le reveló a ella como el Mesías, como el dueño de esos ríos de agua viva, de esa agua de vida eterna. Y ella le dijo, dame de esa agua, yo quiero beber de esa agua. Y cuando ella salió, le contó a todo el pueblo y le dijo, creo que el que está allá y me dijo todo de mi vida es el Mesías. Yo creo, me parece que es el Mesías. Eso se llama cuando la revelación de Dios llegó, cuando le mostró que no solo era un profeta, sino que era el Mesías. Cuando ella bebió de ese agua de vida eterna, ella salió corriendo apasionada por la causa del Señor y le contó a los de Samaria.
y hubo mucha gente que se salvó porque esta mujer corrió y contó, apasionada por lo que había entendido, por lo que había comprendido, por lo que había recibido. Ella tuvo una confrontación, pero esa confrontación le quitó los velos, le transformó su corazón, la llevó a un nuevo nacimiento. Y ella adoró. Ella adoró. ¿Cómo adoró? Con el servicio, con la pasión de ir a contarle a los demás. Allá hay uno que sabe, allá hay uno que tiene, allá hay uno que puede. Ella no fue atraída por el carpintero, no. Ella no fue atraída por el predicador, no. Ella no fue atraída por el que enseñaba, no. Ella fue atraída por el Mesías, por Dios mismo, a que se acercara a esa fuente de vida que era Él, a que tuviera lo que Él tenía para darle, y ella lo recibió. En Mateo 8, del 5 al 13, encontramos la historia del centurión. ¿Qué pasó con el centurión? Se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, tengo mi siervo enfermo, está con dolor, se está muriendo. Y el Señor le dijo: yo voy y lo sano. Y él le dijo: no vaya, porque yo no soy digno de que usted entre en mi casa. Yo no soy digno de que usted vaya a mi casa. Pero suelte la palabra, diga la palabra. Él fue atraído hacia Jesús. Él fue atraído hacia Él. Y él reconoció la autoridad, reconoció el señorío, reconoció la jurisdicción de Cristo Jesús. Y sabía por revelación que la palabra de Jesús tenía poder para sanar al siervo que estaba enfermo en casa. Él fue confrontado con su condición y le dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. No, yo no soy digno. Y se humilló delante de él, inclinó su corazón a Dios y adoró. ¿Y qué pasó? Su siervo se sanó. ¿Sí? Su siervo se sanó. Y la otra mujer que tenemos acá, un manto de oración espectacular. Cuenta la historia en Lucas 8:43, que la mujer tenía un flujo de sangre hacía mucho tiempo y que ya había ido a muchos médicos y que no se sanaba. Y ella escuchó que Jesús estaba en el pueblo, pero recuerden que ella, como sangraba, era inmunda y no la dejaban acercarse a la gente. Y ella pensó y decía: si tan solo yo tocara el borde de su manto, si tan solo yo tocara ese borde de su manto. ¿Quién le enseñó a ella eso? Su necesidad hizo que pensara en esa solución y fue atraída hacia Jesús. Y corrió en medio de la gente, se metió corriendo peligro ante una circunstancia adversa. Ella conocía su condición, pero ella tuvo un encuentro con el Señor, no en esta dimensión, en la dimensión de la eternidad. Porque cuando ella tocó el borde de su manto, el Señor preguntó: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos: Señor, pero si hay toda esa gente que te está apretujando, que te está tocando, que te está sobando, ¿cómo así que quién te tocó? Y dijo: es que virtud yo sentí que salió de mí. Y ella tuvo que decir: sí fui yo, y contó que era lo que le había pasado. Y se arrodilló
y adoró. Inclinó su corazón y adoró. El que adora, cree. El que adora, arrebata. El que adora, consigue. Porque está impregnado de la fe del que todo lo puede. Porque en esa intimidad o en ese encuentro con el Señor se adquiere todo eso. Porque no es imposible. Mire, hermano, nosotros a veces nos cuesta darle tiempo a Dios. Nos cuesta. Y no hacemos un sopeso de todas las bendiciones que tenemos de parte de Él. Esta mujer sí dijo: he hecho todo, y dejó por último a Dios. He hecho todo, pero un acto de fe en adoración arrebató su milagro. Arrebató su milagro. Yo sé que el Señor nos quiere enseñar muchas cosas, pero yo creo que la principal es esta: que nosotros nos sumerjamos en adoración, que nosotros atravesemos el umbral de lo natural y entremos a la eternidad, a adorarle a Él, solamente a Él. Que nosotros derramemos nuestro corazón olvidándonos de nosotros, que nosotros entendamos que Él es la prioridad, que Él es el único importante, y que usted y yo debemos de quedar a un lado para que realmente haya un altar de adoración. La muerte a usted, la muerte a su ego, la muerte a sus sueños, pero la vida en Él, una vida de resurrección, una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de milagros, una vida de sueños cumplidos, una vida de proyectos realizados, una vida de posibilidades, no de imposibilidades. Esa es la llave. Esa es la llave, la adoración. Y recuerde, mi experiencia quizás le sirva, quizás no, pero a mí me ha servido tanto, que es ilimitado lo que uno puede encontrar en esa presencia del Señor. Es ilimitado lo que uno puede adquirir en la presencia del Señor. Amén. Que usted y yo hoy inclinemos. Mire, no se tiene que tirar de pancita al piso. No, usted incline su corazón delante de Dios y céntrese en Él y piense en Él y abrácelo a Él y enamórese de Él y adórelo con todo su corazón, con todo su ser. Olvídese de lo que usted es, de lo que usted tiene, de lo que usted representa, y piense solamente en Él. Desbórdese delante de Él, profundice en esa adoración, porque usted va a ver la diferencia. La diferencia. Ahora el pastor nos llevaba y nos decía algo de la adoración. Aquí también se le dijo algo parecido a lo que él le dijo. La adoración no tiene ningún misterio, no es una cosa imposible de hacer, es simplemente habituar mi corazón a quebrarse delante de Dios, habituarme a mí a inclinarme y a humillarme delante de Dios y a reconocer que Él es el único, el gran yo soy, el todopoderoso, el que es digno de la alabanza, de la honra, de la adoración, del honor, del loor, de todo, porque no hay otro igual a Él, porque nadie se iguala a Él, nadie puede hacer las obras que Él hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en Él. Lo adoramos por lo que Él es, no por lo que hace, no por lo que nos da, por lo que Él es. Y yo le pido que se sumerja en adoración y que haya un cambio de aquí en adelante en su adoración, para que podamos ver la gloria
revelada de Dios en cada uno de nosotros, esa presencia revelada de Dios en cada uno de nosotros, y aquí pueda el que pase por esa puerta sentir cómo se siente a veces, que aquí está Él, que aquí adoramos y que se abre una puerta al cielo, a la eternidad, y que lo que pedimos se trae. Derrame su corazón delante de Dios y adórelo,